Muy buenas noches, señores estudiantes. Tengan la cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta nueva semana. Así que todos bienvenidos en esta noche a lo que es estudios independientes. Hay temas muy importantes que vamos a ver en esta semana sobre lo que es el desarrollo cognitivo, del conocimiento, del proceso, ¿no es cierto? Y aprendizaje. Entonces vamos a hablar un poco de esta situación, cuáles son sus etapas, su estructura y cómo se forma también lo que es esta conducta, ¿no? Vamos a estudiar como que nos vamos un poco a lo que es de la parte psicológica y a la filosofía y del conocimiento, ¿no? Vamos con esta bienvenidas, todos bienvenidos en esta noche, los chicos de marketing de la Universidad Estatal de Bolívar. El aprendizaje es un tesoro que sigue a su propietario durante toda la vida. Sí, y así es, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a aprender, entendemos que todavía hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender, ¿no? El mundo es demasiado grande, demasiado inmenso para saber todo, ¿no? A la edad que nosotros nos toque partir de este mundo, decir que vamos a conocer todo es imposible con todo lo que conocemos y esta maravilla del mundo, ¿no? Que obviamente nosotros nos iremos, el mundo se quedará. Entonces, cuando viene este mensaje muy propositivo, ¿no? Que fortalezcamos este aprendizaje, ¿no es cierto? Y eso es un aprendizaje que nos va a durar toda la vida, ¿correcto? Así que una buena noche con todos, bienvenidos, ¿no es cierto? En esta semana vamos a ver, vamos a conocer sobre el pensamiento de la ciencia cognitiva, fundamentales como la percepción, la memoria y la toma de decisiones, ¿no es cierto? También investigar y discutir sobre lo que es las aplicaciones prácticas y los avances recientes en el campo del aprendizaje cognitivo, ¿no es cierto? Referente a esto. Así que vamos con la primera. Luis, buenas noches. ¿Me ayudas, por favor, con la lectura de aquí de la primera lámina? ¿Estás ahí, Luis? A ver, ya creo que es Luis. Daniel, ¿me ayudas con la lectura, Daniel? Fundamentos de la ciencia cognitiva. Las ciencias cognitivas como disciplina interdisciplinaria se fundamenta en el concepto claves que abordan la comprensión de la mente y los procesos cognitivos. A continuación, se exploran los fundamentos esenciales de las ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas se define como el estudio científico de la mente o los procesos mentales, incluyendo la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la resolución de problemas. Su alcance abarca la investigación de cómo información es procesada, almacenada y utilizada para generar comportamiento y respuestas. Las ciencias cognitivas busca comprender los mecanismos subyacentes que, que permiten las cogniciones humanas y busca, perdón, en algunos Y en casos algunos casos, también se extienden a cognición en sistemas artificiales. ya correcto. Subyacentes, dice, ¿no es cierto?, que permiten el conocimiento. Mire, entonces, en otras palabras, dice que la principal la parte fundamental del conocimiento cognitivo es como una computadora, como un microprocesador, ¿no? Y el microprocesador tenemos nosotros, entendemos que ahí tenemos la parte lógica, matemática, algorítmica, donde que es un lenguaje que nosotros podemos entender, ¿no es cierto? Entonces, eso también viene así más o menos de marcarse, ¿no? Un lenguaje del pensamiento, de la resolución de problemas que nosotros podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el hombre realmente puede actuar, dar sus respuestas, ¿no es cierto? Mediante este conocimiento, cómo puede también llegar a investigar, cómo puede llegar a descubrir, ¿no es cierto? Se me viene a la mente en este momento un gran investigador, ¿no? Luis Pasteur es un gran científico, era un gran científico, pero falleció Luis Pasteur, un gran científico, y él descubrió muchísimas cosas, ¿no? Muy inteligente, así como muchos científicos que descubrieron. Y después de todo lo que descubrió, dice que después de cada descubrimiento encontraba a Dios en ese momento, porque a veces ya después de descubrimiento no entendía cómo es que encontró, cómo es lo que estaba ahí, ¿no es cierto? Entonces, mire, pues eso es lo que nos hace, ¿no es cierto?, el pensamiento cognitivo, ser diferentes, tener propuestas, poder investigar, poder almacenar también información, la información que es buena, que nos hace agradable, estar almacenada ahí en un pedacito de nuestro cerebro, y también lo que nos ha dolido mucho, ¿no? Como decía, ¿no? También va a estar obviamente también almacenado. Aquí vamos a hablar de la parte psicológica, lingüística y filosófica. Daniela, por favor, ayúdame con la lectura. Psicología. Contribuye con investigaciones
sobre la percepción, la memoria y la toma de decisiones desde una perspectiva conductual y experimental. Lingüística. Explora la estructura y el procesamiento del lenguaje, considerando cómo la mente organizada interpreta y genera expresiones lingüísticas. Filosofía. Aporta perspectivas teóricas sobre la naturaleza de la mente, la conciencia y la relación mente y cuerpo. Gracias, Daniela. Miren, aquí tocamos tres aspectos fundamentales. La parte psicológica, que es lo importante, ¿no es cierto? Que a veces que nosotros, cuando hay problemas y esos problemas graves, también hay especialistas para esa situación, ¿no es cierto? Pero es lo que nos ayuda también en lo que es la toma de decisiones, ¿no? De una conducta, de algún trastorno que también podemos nosotros tener durante todo este proceso, ¿no? Para eso hay personas profesionales para eso, ¿no? Son los psicólogos, los llamados los entendedores a cada uno de esta tarea y de su trabajo, ¿no? Entonces, para manejar esta conducta. Si hay una conducta que por A o B y pasó, entonces ellos les tratan de venir, regresar al camino, al cauce normal, se podría decir, ¿no es cierto? Porque nuestro cerebro, por muchas situaciones sociales o que pasemos en nuestra sociedad, puede ser que se dañe, ¿no? Entonces es lo que nosotros queremos que no se dañe y mejor se pueda fortalecer lo que es la memoria, ¿no es cierto? Esa conducta que nos hace también como seres humanos. En la parte lingüística, lo que hablamos es cómo la mente organiza, interpreta y genera expresiones lingüísticas. Cuando hablamos de esto, decimos que nosotros, por ejemplo, en la parte lingüística que maneja nuestra parte cognitiva, podemos decir que ¿por qué los niños de 2 años a 3 años pueden alcanzar incluso saber muchos idiomas, ¿no? Porque están en la edad que te representa. Por ejemplo, este es un pencil, es un lápiz, este es un ratón, es un mouse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está en la representación, entonces creo que es la parte dinámica que le ayuda. Y por eso yo siempre, cuando he hablado en estos foros, yo siempre he dicho, yo propongo que los profesores de inglés deben estar en los primeros años, y en los primeros años incluso de inicial, ir fortaleciendo poco a poco a los superiores, porque es lo más fundamental que nosotros podemos pensar desde ahí, ¿no? Enseñando a nuestros niños diferentes lenguajes, ¿no? Y lo bueno también es fuera nuestra lengua materna, ¿no? Que a veces no le ponemos importancia, pero es muy importante saber también lo que es una lengua materna, pero serían esos lugares. Y la parte filosófica, hablando sobre la teoría de la naturaleza de la mente, ¿no es cierto? De la conciencia, la relación mente-cuerpo, cómo se puede hacer la parte filosófica, ¿no es cierto? Entonces, cómo es ese proceso también de entender, o a veces nosotros queremos ver cómo estamos aquí, cómo se hizo este mundo, cómo vine acá, o sea, después de que yo me vaya, ¿cómo quedará el mundo? Entonces, esos pensamientos que nosotros tenemos, tratamos de construirlos, ¿no? Tratamos de formarlos, ¿no? Entonces, es una relación, como se dice, mente-cuerpo, ¿no? Lo que decía, lo que no aplican los políticos, ¿no? Entonces, lo que dice mi mente, dice mi boca, y lo que me dice mi boca, hace mi mano. Entonces, eso es una relación total, ¿no? Entonces, los políticos no llegan a eso. Los políticos son en este momento son muy mentirosos y solamente llegan al lenguaje, ¿no? A ofrecer mucho, a ofrecer bastante, pero al momento no cumple. Entonces, pero nosotros tenemos que tener esa corriente filosófica. Mi pensamiento, mi boca y mi actuar, ¿no es cierto? Entonces, ahí estoy coordinando todo mi cuerpo, mi mente y mi cuerpo, ¿no es cierto? Totalmente, ¿no? Tenemos que llegar a este punto. ¿Me ayudan, por favor, Fátima, con esta lámina? Procesos cognitivos. Percepción. Investigación sobre cómo la ciencia cognitiva aborda el estudio de la percepción humana. Memoria. Análisis de los procesos de formación y recuperación de la memoria desde una perspectiva cognitiva. Lenguaje. Exploración de cómo la ciencia cognitiva aborda la comprensión y producción del lenguaje. Sí, esto más o menos como están ahí, miren cómo se relaciona todo esto, ¿no es cierto? Mira, cuando hablamos del lenguaje, la comprensión, la producción del lenguaje se puede reproducir. Si tú conoces otro idioma, lo puedes reproducir. Caso contrario, no lo puedes, ¿no es cierto? Entonces, mire, la memoria, como les dije anteriormente, qué importante es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, digamos la edad que tenemos 20, tenemos 30 años, tenemos, qué sé yo, 40 años, pero nosotros no podemos recordar episodio a episodios, día por día, hora por hora, minuto a minuto lo que pasó. Incluso a veces pasan que hasta nuestras contraseñas de nuestros correos se pierden o nos olvidamos, porque a veces no podemos almacenar tanta información, pero lo que sí almacenamos es a veces lo que más nos gusta, almacenamos también a veces lo que nos duele, como dije anteriormente, entonces creo que esas son cosas fundamentales que nosotros almacenamos, o alguna cosa que le hayan gustado, alguna materia, por ejemplo, hablando de lo que es la parte académica, ¿no?
y lo que es la percepción, ¿no? Mucho se habla de la percepción y dice que hay una situación que las mujeres tienen ese punto de percepción mejor que los hombres, ¿no? Pueden predecir, se puede decir, algunos fenómenos, algunas cosas. No sé si coincidencia o no coincidencia, pero dice que las mujeres tienen ese pequeño don, se podría decir. Daniel, por favor, ayúdame con esta lámina, por favor. Dice, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Modelos computacionales. Descripción de cómo se utilizan los modelos computacionales para acomodar procesos cognitivos. Teorías de la representación mental. Análisis de las teorías que abordan la representación mental en la ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva utiliza modelos, teorías como herramientas fundamentales para explicar, prever y comprender los procesos mentales. Estos marcos conceptuales ofrecen explicaciones estructuradas que permiten abordar la complejidad de la mente y los fenómenos cognitivos. Muchísimas gracias. Sí, es así, ¿no? Estos procesos realmente cognitivos del conocimiento son modelos y herramientas fundamentales para explicar y prever también lo que es comprender los procesos mentales. Por eso digo, esto está orientado lo que es a la psicología, ¿no? A la psicología en sí. Entonces, explicar de esta manera todos esos procesos, ¿no es cierto?, en el marco de la parte conceptual ofrecen explicaciones estructuradas, ¿no? Que permiten abordar la complejidad de la mente. O sea, la mente siempre va a ser la parte compleja que tenemos. Nadie tiene un punto de vista igualitario como el resto. Las representaciones mentales son diferentes. Como yo les digo, podemos ser 5 hermanos, pero de los 5 hermanos, nosotros no todos podemos tener esa misma actitud o ese mismo pensamiento, ¿no? Siempre se va a enmarcar, así sean los propios hermanos, va a cambiar su conducta, ¿no es cierto? Entonces, aquí están las teorías, como dice la teoría de la representación mental, ¿no? Entonces, ya vimos una lámina anterior que también se depende mucho de lo que es el ambiente también, en donde se desarrolla el ambiente, la educación, el comportamiento, el cariño, el aprecio que le tengan sus padres, sus hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se va formando también una persona, ¿no? Porque imagínense, había una lectura que decía, no me acuerdo, el libro decía, si el niño que, si el niño no recibe el calor de sus padres, mañana quemará todo, mañana quemará todo su aldea para recibir ese cariño, ¿no? Entonces, yo pienso que la parte muy fundamental de una sociedad debe ser las niñas, debe ser enfocada en todo eso, como una política también de Estado, ¿no? Bien, y ahora viendo por qué es la razón y el motivo, ¿no? ¿Por qué es la razón y el motivo? Seguimos, muchas gracias, seguimos. Teorías de la representación mental. Me ayuda Paola, por favor. Teorías de la representación mental. Las teorías de la representación mental se centran en cómo la mente organiza y almacena información internamente. Estas teorías proponen estructuras mentales que representan objetos, conceptos o eventos. La ciencia cognitiva examina cómo estas representaciones mentales facilitan el pensamiento, la memoria y la toma de decisiones. La teoría de la representación mental ayuda a explicar cómo la mente humana manipula información de manera eficiente. Ejemplo, teoría de esquemas cognitivos que sugiere que la información se organiza en estructuras mentales llamadas esquemas, influenciando la percepción y la interpretación de nuevas experiencias. Ya. Cuando nosotros hablamos y cuando hablamos de las teorías, muchísimas gracias, Paola. Cuando hablamos de las teorías de la representación mental, yo digo así, ¿no? Creo que a ninguna persona no le conocemos 100%, ni a veces las personas que viven juntos no se puede conocer 100%, porque realmente no se puede saber, ¿no es cierto?, ese esquema, ¿no? Entonces, se puede también, incluso, como dice aquí, un poco hasta manipular las cosas, ¿no? Yo pienso que las personas incluso cambian de conducta, ¿no? Parece que son las personas preparadas para que puedan ayudar cuando una persona colapsa, ¿no? Con estas esquemas se podría decir, ¿no? Entonces, este esquema que es, como le dije ahí, es la parte de la cultura, los conceptos, las actividades, y la academia, la escuela de la vida, que también no es algo que viene de la academia, pero todo eso te estructura como tal, ¿no es cierto?
Entonces, nosotros decir que a una persona le vamos a conocer 100% nunca, eso es falso, ¿no es cierto? Totalmente falso. Porque obviamente las personas son y somos variables en ese esquema, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente. Redes neuronales profundas. William, por favor. Redes neuronales profundas. Implementación de las redes neuronales profundas para mejorar la capacidad de las máquinas para aprender y realizar tareas cognitivas más complejas. Interfaz cerebro-computadora. Investigación e interfaz directas entre el cerebro y las computadoras para mejorar la comunicación y el control de dispositivos mediante la actividad cerebral. Aquí lo que se va es un esquema, muchísimas gracias, William, es un esquema que más o menos hacemos una analogía utilizando lo que son las computadoras como el microprocesador, ¿no es cierto? La conexión donde que se encuentra el micro es la parte principal y nosotros nuestro cerebro también. Entonces, cuando pasa o ocurre estos fenómenos, no nos olvidemos que es la parte del cerebro donde que maneja tu lenguaje, tu mano. Para nosotros es fácil hacer la mano, bajar la mano, ¿no es cierto? Bajar la mirada, caminar y todo eso. Pero si nos falta algo, una red neuronal, realmente no podemos hacer esa actividad, no podemos ni siquiera hablar. A muchas personas he visto que por la situación de la edad y todo eso, va perdiendo lo que es a veces lo que es al hablar la memoria, ¿no? Entonces, miren, estos se van desconectando poco a poco, ¿no? Entonces, a eso es lo que también se refiere esta parte, haciendo una analogía con las computadoras también, cuando no están todos conectados así, todo lo que son las redes, realmente también igualmente se reproduce para que no se pueda, ¿cómo se llama?, aprender, por ejemplo, ese artefacto o esa computadora. Y en los seres humanos también viene a ser igual. Por eso es que nuestra mente debe ser alimentada de todas las formas, pero de una forma adecuada, ¿no es cierto? Sin preocupaciones, sin mucho estrés. Hay muchas personas que se han fallecido por mucho estrés, por la excesividad de estrés. Así que nosotros lo que tenemos que tomar es las cosas es con calma, despacio y sabiendo que por más trabajo que haga, no voy a alcanzar el 100% y mañana será otro día que voy a retomar esas nuevas actividades, ¿no es cierto? No tomarnos mucho, demasiado se podría decir, porque nuestro cerebro se puede recargar de muchas cosas, ¿no? Muchas actividades se puede recargar, pero también hay que buscar esos lazos y esos espacios donde que nosotros nos sintamos también feliz, ¿no? Entonces, eso creo que sería la relación también que debemos siempre buscar. Complejidad del cerebro humano. Qué complejo que es. Milena. Buenas Complejidad noches. del cerebro humano. Desafío. La complejidad estructural y funcional del cerebro humano plantea dificultades para comprender completamente cómo interactúan sus diversas regiones en la Ujú, realización de procesos cognitivos complejos. ok. Controversia. Debate sobre la relevancia y aplicabilidad de modelos simplificados en comparación con la necesidad de abordar la verdadera complejidad neural. Claro. Bueno, nosotros tenemos, aquí tenemos también, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el comportamiento humano y el comportamiento, por ejemplo, de los monos, de los primates, ¿no? Hay experimentos donde que se han relacionado a niños y también a monos de la misma edad, donde que van desarrollándose lo mismo, las mismas actividades, ¿no? Motrices, el caminar y todo lo demás van haciendo de una forma, incluso el mono le va un poco llevándole la ventaja, ¿no? Al niño humano, pero hay un momento donde que ya el niño ya comienza a balbucear y comienza a pronunciar. Ahí es donde que el mono se queda ya bloqueado, bloqueado porque realmente él también trata de hacer, ¿no es cierto? Si nosotros vamos un poquito a lo que es de historia en Atapuerca, ¿no es cierto? Ahí teníamos los Homo sapiens, monos sapiens, monos que estaban en ese transcurso, ¿no? De transcurso de primates a seres humanos, ¿no? Bueno, esto también es una teoría que lo estudió Charles Darwin, ¿no? Aquí en nuestras Islas Galápagos, cuando vio en cada una de las islas que los pájaros de la misma especie eran diferentes en cada una de las islas, ¿no? Entonces dijo, aquí hay un proceso evolutivo, ¿no? Y así podemos hablar un montón de cosas. Entonces, mira, entonces aquí lo que nos da es la complejidad que también se genera y nos ayuda también un poco a comprender que nuestra mente cada uno es diferente, cada uno pensamos diferente, ¿no es cierto? Pero en esa diversidad de pensamientos lo importante es relacionarnos, ¿no es cierto? Fortalecernos como tal. Es la parte neuronal y compleja que nosotros tenemos como seres humanos. Bueno, nosotros en esta clase hemos visto lo que es la ciencia cognitiva, lo que es la parte psicológica, filosófica, representación mental y interfaz cerebral, ¿no es cierto? Ciencia cognitiva que está en el conocimiento que tenemos que desarrollarles, que es un proceso también constante de conocimiento, que no solamente lo hacemos desde la academia, sino que lo hacemos de diferentes partes, ¿no es cierto? Del conocimiento. La parte psicológica, por eso es que cuando tenemos problemas, qué sé yo, de autoestima, problemas
sentimentales, etcétera, etcétera. Ahí están los psicólogos, ¿no? Para nuevamente darnos, qué sé yo, esa vitamina, nuevamente renacernos, ponernos en el camino que nos corresponde. La filosofía como tal, amor a la sabiduría, es lo que es la corriente filosófica, y dentro de eso lo que es el conocimiento también y cómo se puede llegar a ese conocimiento día a día, ¿no? La representación también mental de las cosas y la interfaz del cerebro, cómo se relaciona, ¿no es cierto? Cómo se va relacionando, ¿no? Y si es que algo se desconecta, se podría decir, y cómo también se va perdiendo el dato que se desconecta. Por favor, no se olviden en este momento aplastar el QR para que puedan hacer la tarea, un resumen de la clase que hemos visto hoy día, un resumen pequeño. Me ponen su nombre y su paralelo, por favor, ¿sí? Y esto sería lo que hemos visto en esta clase, así que muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana.